Elsa, hello? My name is Elsa, and let me take you back to the days when life was seemingly scripted by the muses of love and prosperity. I was married to Alex, a man whom I not only loved but also deeply admired. He was kind, intelligent, and so deeply attuned to my feelings that sometimes I felt he knew me better than I knew myself. He was the kind of man who would text me a simple "I love you" out of the blue just because he was thinking of me. Our wedding was nothing short of a dream, a culmination of my deepest fantasies and reality merging into a perfect day. The venue was a charming estate, surrounded by lush greenery and illuminated by the soft glow of fairy lights as the sun dipped below the horizon. I remember our vows like it was yesterday. Elsa, Alex said, looking into my eyes with all the earnestness a soul could muster. I vow to be the reason you smile every day, to be the rock you can lean on when the world gets too heavy. In turn, I said, Alex, you're not just my love. You're my best friend. I promise to stand beside you, to encourage you, and to never let a day pass without showing you how much you mean to me. I remember looking into the crowd after we were declared husband and wife. My eyes met those of Alex's parents, Sarah and David, and they were gleaming with approval and happiness. Even Alex's grandfather, George, who was known to be a man of few emotions, had a tear in his eye. "You've picked a good one, son," George told Alex at the reception. "And Elsa, you make me wish I was 50 years younger." Alex laughed. "Grandpa, you were never as smooth as me even when you were my age." "Elsa, is he always this modest?" George teased. "Only when he's trying to impress someone," I replied, and we all broke into hearty laughter. Beyond the euphoria of the wedding, our daily life was just as fulfilling. I enjoyed a cordial relationship with Sarah and David, often going on shopping trips with Sarah and watching old films with David. Even George, who lived in a different city, would call regularly, and I felt genuinely close to him. It was all like one big, happy family portrait. But every portrait has its frame, and sometimes that frame starts to crack. Looking back, I can say those were the golden days. Love flowed like an unstoppable river, and it seemed like nothing could go wrong. We eventually settled into an apartment, our little slice of heaven that we were renting until we could buy a place of our own. I thought I had it all. A perfect marriage, a loving family, and a future that promised nothing but the continuation of this bliss. And so, it was with this sense of complete peace that I received the news of George's ill health. Little did I know, the universe was setting the stage for a revelation that would shatter my picture. Perfect life into 1,000 irretrievable pieces. After settling into our cozy apartment and navigating through the early years of marriage, the euphoria still hadn't worn off. That's why, when Alex's parents, Sarah and David, showed up at our door unexpectedly, their expressions painted with concern, it felt like a jarring note in a harmonious melody. "Alex, Elsa, we need to talk," Sarah began, her voice trembling. "What happened? Is he okay?" Alex asked, his voice tinged with an urgency I rarely heard from him. David took a deep breath. "He's been feeling under the weather lately. His condition seems to be deteriorating rapidly. We think you should both come and see him." A heaviness settled over me, as if the walls of our home suddenly closed in. Alex and I shared a quick, worried glance before springing into action. "We'll pack right now. Give us an hour," Alex said, and they nodded, their faces etched with lines of concern and sadness. As we zipped up our bags, the gravity of the situation hung in the air, heavy and omnipresent. "Are you okay, Elsa?" Alex asked, pausing his packing to look at me. "I'm concerned, Alex. Your grandfather is such a strong man.
It's hard to imagine him being sick. I know. I feel the same way. But let's not assume the worst. Maybe it's not as bad as we think. Our drive to George's house was fraught with tension. The conversation was sparse, filled more with anxious glances and hand-holding than actual words. We were preparing for the worst while silently praying for the best. Upon arrival, we were greeted by George's caretaker, Nancy, a woman of tender smiles but tired eyes. "He's been asking for you," she said, her voice barely above a whisper. The room George was in smelled of antiseptics, mixed with a trace of his familiar cologne. There he lay, noticeably frailer than the last time we'd seen him, but his eyes, oh, those eyes, were the same. Piercing, thoughtful, and surprisingly sharp. "Ah, the lovebirds have arrived," he croaked as we entered, mustering a weak smile. "Grandpa, how are you feeling?" Alex asked, gripping George's hand with noticeable intensity. "Oh, I've had better days," George replied, chuckling weakly. "But enough about me. Look at you two, still as smitten as your wedding day." We both laughed softly. "Well, she still puts up with me, so I consider that a win," Alex joked. George smiled, but his eyes were serious when they met mine. He waited until Alex left the room to fetch water before speaking. "Elsa, can you come closer? I need to tell you something." Feeling my heartbeat quicken, I leaned in. Whatever George had to say, I knew it was important. It was as if an ill omen had drifted into our lives, signifying that things were about to change in a way none of us had foreseen. It was in that room, filled with the mixed sense of life lived long and coming to its twilight, that George set the stage for what would become the most challenging and revealing period of my life. "I need you to set up a camera in here," he said gravely, locking eyes with me. I sensed something amiss. Little did I know, he was about to unearth betrayal so deep it would sever the ties that bound us all. As I set up the camera that George had requested, 1,000 thoughts swirled through my head. Why was this necessary? Was George being paranoid due to his ailing condition, or did he sense something genuinely amiss? It felt surreal, an odd detour in a journey that had, until now, seemed so straightforward. I stepped out of the room, allowing George's privacy to return, albeit now under electronic surveillance. Alex's parents and Alex himself rushed back in. They seemed anxious to resume whatever they were discussing before I had set up the camera. "You're sure you set it up correctly?" Alex asked as he passed by me in the hallway. "Yes. Why?" He hesitated for a moment, his eyes unreadable. "No reason. Just making sure Grandpa gets what he asked for." Minutes felt like hours. Finally, the door opened. Alex, Sarah, and David walked out, each wearing a curious expression, almost elated like a person who had just found an unclaimed treasure. George beckoned me back in. "You can turn off the camera now," he said. I did as he asked, my fingers trembling slightly as I stopped the recording. George, looking both relieved and intensely serious, spoke as I settled back into my seat beside him. "Elsa, I want you to watch the footage. You'll see everything you need to." "What's going on, Grandpa? You're starting to worry me." "Just watch. Trust me." With a sense of trepidation, I played the footage back. What unfolded before me was incomprehensible at first. A casual discussion about George's assets, his will, and then a shocking pivot to the topic of debt. Sarah, David, and even Alex spoke freely about securing a debt under George's name, treating it as if it were a family heirloom up for grabs. Wait, a debt of $1,200,000. I heard Alex say on the recording. That would cover everything we need and more. "It's perfect," Sarah said.
Dad won't even know. Elsa will be with him all the time, and she won't suspect a thing." I stopped the recording, feeling as if the room were spinning. My heart pounded in my chest, each thud echoing the betrayal I had just witnessed. Grandpa, did they really just do what I think they did? Sadly, yes. They took advantage of my weakened state to try and secure a massive debt in my name. They plan to leave you and me holding the bag. But Alex, he loves me. We had a beautiful life together. People show their true colors when they think no one is watching. Elsa. George's words hit me like a freight train, sweeping away the last remnants of my disbelief. As I emerged from George's room, I looked into the eyes of my husband and his parents. Those were not the eyes of the people I thought I loved and trusted. No, these were the eyes of strangers, calculating and devoid of genuine affection. "Stay with Grandpa, Elsa," Alex said. "We have to go." He didn't wait for a response. He didn't have to. What was once a unified family now stood as a house divided, each person left to grapple with the weight of choices made and trusts irreparably broken. And at the center was me, grappling with a betrayal so profound that it would come to define the next chapter of my life. A life that was once painted in vivid hues of love and trust, now stained with the indelible ink of deception. The house felt like a tomb in the wake of their departure. Alex, Sarah, and David had left as suddenly as they'd arrived, taking with them any semblance of familial warmth. But they also left behind a far more sinister legacy. The stench of betrayal that clung to the walls, poisoning the air with its malevolence. George seemed to regain some of his strength over the next couple of days, as if the revelation had invigorated him, given him a newfound purpose. I suppose confronting one's demons, however painful, carries its own form of liberation. We didn't speak much about what had happened, but the understanding between us was palpable. We both knew what needed to be done. It wasn't until a few days later that I finally heard from Alex. He called, and as I stared at the screen, my heart tangled in a complex web of anger, love, and an indescribable sense of loss. With a deep breath, I answered. "Elsa," he began, his voice dripping with feigned concern. "Don't," I cut him off. "Don't pretend like you care about him or me." Silence. "What do you want, Alex?" "I think we need to talk," he replied, finally breaking the silence. "You're absolutely right," I said, my voice cold as ice. "We do." We agreed to meet at a neutral location, a park where we had often walked hand in hand, discussing our dreams and aspirations. The place was now tainted, like every other memory I had of us together. As I sat on a bench waiting for him, I watched couples pass by. Their happiness seemed so genuine, so effortless, and for a moment I was consumed by a sense of mourning for what I had lost. Finally, Alex arrived. He sat beside me, and for a moment we both just stared ahead, lost in our thoughts. "Elsa, I can explain," he finally mustered. "Explain? You conspired with your parents to financially ruin your own grandfather. How could you explain that away?" "It's complicated. My family has debts, things you don't understand. So you decided to ruin another life to fix yours? Do you have any idea what you've done?" "I never meant to hurt you," he said, avoiding eye contact. "But you did hurt me, Alex. You broke my trust, shattered my love, and for what? Money? You have to understand." "No, I don't have to understand," I interrupted. "There's nothing you could say to justify what you've done. It's over, Alex." The finality in my own voice surprised even me. He looked broken, but it was a self-inflicted wound, one that had bled into the fabric of our relationship, leaving an indelible stain. "I'll be filing for divorce," I said as I stood up.
and for your sake, I hope I never have to see you again." As I walked away, I felt an enormous weight lift off my shoulders, even as my heart weighed heavy with the residue of lost love and betrayed trust. The confrontation was over, but the repercussions would echo through the rest of my life. In that moment, I vowed to rebuild, to reclaim my dignity, and to find a way to trust again. But first, there was the issue of justice. Grandpa George and I had a legal battle to prepare for, one that would pit us against those we had once considered family. I wasn't just fighting for justice. I was fighting to regain my own sense of self, torn asunder by the betrayal of those I had loved the most. And I knew it was a battle I couldn't afford to lose. The next month was a blur of legal consultations, document gathering, and emotionally charged preparations. George and I partnered with a tenacious lawyer, someone who specialized in cases of financial fraud and familial betrayal. Each meeting left me emotionally drained, but also increasingly resolute. The day of the trial arrived. My stomach churned as I sat beside George, our lawyer, flipping through a final review of our case. Across the aisle sat Alex, Sarah, and David. They'd found an attorney who had the look of someone who'd seen too much, yet not nearly enough. Their faces were blank, void of the family warmth I once believed in. "Your Honor," our lawyer began, "we're here to prove that my clients, George and Elsa, were maliciously targeted for financial fraud by their own family. We have irrefutable evidence to support this claim." And so it began. Witnesses were called, legal jargon was tossed around, and somewhere in between, the truth was laid bare. Our lawyer played the video recording, that damning piece of evidence, to a courtroom that fell into a heavy, uncomfortable silence. "So, you admit to discussing taking out a debt under Mr. George's name without his consent?" Our lawyer pointedly asked Sarah. I thought it was a hypothetical discussion," she stammered. "A hypothetical discussion. You were in a hospital room, standing beside the man you planned to defraud." "It wasn't like that," Alex interjected, earning him a stern look from his own lawyer. "Your Honor, this is premeditated financial fraud," our attorney summed up. "The video clearly demonstrates the defendant's intent." It was then that George was called to the stand. Despite his frailty, he spoke with a clarity and conviction that commanded the room's attention. "George, did you ask Elsa to set up the camera?" our lawyer questioned. "Yes, I felt something wasn't right. I felt like a dying man being circled by vultures, even though those vultures were my own flesh and blood," George replied. "And how did that make you feel?" "Betrayed, heartbroken, but also determined to not let them ruin any more lives." The trial seemed to stretch on endlessly, but finally, the judge returned with a decision that would shape our futures irrevocably. The court finds in favor of the plaintiffs, George and Elsa. The defendants are ordered to rescind the debt and pay all legal fees. Additionally, the court recommends a criminal investigation into the actions of Sarah, David, and Alex. A hushed murmur swept over the courtroom. As the gavel came down, I looked at George, his face a mix of relief and bittersweet satisfaction. We had won, but at a cost that no verdict could ameliorate. As I left the courtroom, I found Alex waiting near the corridor. His eyes met mine, brimming with unshed tears, but whatever he saw in my eyes made him turn away, wordlessly retreating down the hall. It was the last time I saw him. George insisted on giving me half of the reclaimed money. "You're my family now," he said, "and family takes care of each other." "But Grandpa, you need it for your care," I protested. "Elsa, this is as much your victory as it is mine. You've lost a lot, and this is my way of helping you rebuild." And rebuild I did. After the trial, George's health improved significantly.
He lived long enough to see me establish my own life free from the chains of deceit and betrayal that had ensnared us both. I took his advice and used the money to start anew, to create a life that was truly mine. It was a life forged in the crucible of painful experiences, but one that ultimately belonged to me and me alone. 2 years had passed since the trial, a span of time that saw both the ending and beginning of many chapters in my life. My divorce from Alex was finalized soon after the court's decision, a terse affair that concluded without fanfare or sentiment. George, a stalwart presence throughout the ordeal, had passed away a year later, leaving behind a sense of peace and resolution that seemed to settle over his final days. His absence was deeply felt, but he had imparted one final gift, a handwritten letter that he asked to be read after his funeral. Sitting alone in my now cozy apartment, a space carved out with remnants of the past and new beginnings, I unfolded the well-worn paper and read George's words. My dearest Elsa, if you're reading this, it means I've moved on from this world, but I want you to know that you gave me the greatest gift possible, the gift of justice and the chance to leave this world with dignity. Use the remaining money wisely, and remember, you are stronger than you think. Love always, George. I traced my fingers over the words, each letter punctuating the immense love and respect that had come to define our relationship. It was then that I decided to use the remainder of the money George had left me to start a foundation that helped victims of financial fraud, specifically targeting vulnerable populations like the elderly. It's a wonderful idea, Elsa, said Emma, my best friend, when I discussed my plans over coffee. You're turning your painful past into a lifeline for others. That's the plan, I said. Taking a sip of my cappuccino, I've been thinking about how to make it most effective. Lawyers, counselors, financial advisors, I want a holistic approach. That's a legacy George would be proud of. I hope so, I said, pausing to glance at a nearby table where a young family sat, innocent to the complexities and potential heartbreaks of life. You know, it's strange. Despite everything, I can't bring myself to hate Alex or his parents. I just feel pity. That's because you've moved on, Elsa. You're not stuck in that chapter anymore. You're right, I agreed. It's time for new beginnings. And so, the Elsa Baxter Foundation was born. Within months, it had attracted both volunteers and victims in need, all seeking justice or the means to offer it. The work was hard, the hours long, but each success story brought an indescribable sense of fulfillment. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres.
Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Dicen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber. Los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Dicen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí.
Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes, te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Dicen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Dicen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien.
Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por 3ª vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su 2ª botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el 3er piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al 7º piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta.
Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos dos objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche. Me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado. Dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien.
Joss me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Joss y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200.000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Joss casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta, los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse, no hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simmons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue
recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marshall no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sara. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sara era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo.
Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sara, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Serry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sara. Serry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sara se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Serry. Serry alquilaba una habitación de Sara. Cada centavo que Sara ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Serry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sara no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Serry explicó que Sara estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Serry dijo que Sara no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sara hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Serry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.